Desarrollar en esta mañana, vamos a hablar acerca de los principios de bendición familiar. Principios de bendición familiar. Esta es una enseñanza que va dentro de todo este seminario que estamos viendo en el Centro Misionero Bethesda de Rosso, que se titula Familias Bendecidas que Bendicen, que es la palabra que Dios nos ha dado para este mes que llevamos en curso. Y vamos a hablar acerca de lo que son los principios de bendición familiar. Hablar acerca de la importancia de lo que son los principios de bendición familiar. Cuando Dios instituyó la familia, el Señor se basa en tres conceptos muy importantes que Él nos los enseña y los podemos ver a través de las Sagradas Escrituras. Y lo primero son sus principios, los segundos son sus promesas y lo tercero son los decretos de Dios. ¿Qué es un principio, mi hermano? Este es el orden para el cumplimiento de su propósito en la vida del hombre, en la vida de cada familia. Hay un orden establecido. Cuando el ser humano se salta a este orden, aquí es donde vienen las equivocaciones. Mire, recuerde algo muy importante: principios, promesas y decretos de Dios. Muchas personas han tomado las cosas al contrario y en un estado doctrinal han tomado como el declarar decretos, el estar decretando sobre las personas. Yo no puedo decretar como hombre, yo no puedo decretar, los decretos solo los estableció Dios. Yo lo único que tengo que hacer es obedecerlos, yo tengo que conocerlos. Yo no puedo declarar principios como los principios de Dios, declararlos, a decirle, bueno, los principios que yo te digo son estos, las promesas que yo te doy son estas. No, porque yo soy un canal de bendición, usted es un canal de bendición. Lo que debo hacer como cristiano, como pastor, como predicador, como evangelista, es aprender los principios de Dios, mi hermano, y enseñárselos a usted como en las Sagradas Escrituras están. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Usted aprenda los principios de bendición que Dios ha establecido para su familia, guárdelos en su corazón, asimílelos en su corazón, en su mente, mi hermano, practíquelos, vívalos, póngalos por obra en su vida y por ende enséñelos. Amén. Porque eso es lo que nos da un criterio cristiano, el vivir, el aprender. Aprendemos, mi hermano, vivimos de esto que hemos aprendido y por ende eso da un fruto en nuestras vidas. Cuando ya da un fruto en nuestras vidas, entonces lo podemos enseñar a otros. Amén. Porque eso es lo que se llama el criterio espiritual, mi hermano, el criterio doctrinal. Porque si no, entonces nos volveríamos unos mentirosos, donde hablaríamos muy bonito, y es algo que en muchas ocasiones el Señor me permite decir estas palabras, y es que hay personas que hablan muy bonito, pero cuando usted va a ver su forma de vida, viven muy feito. Y esto ya vendría a ser un engaño, una falsedad, una mentira, que es lo que el Señor le reprochaba a los fariseos, donde ellos hablaban, se mofaban de lo que sabían y hablaban aquí, y es que yo sé, y es que yo esto, y es que yo lo otro, pero cuando iban a ver su estilo de vida era totalmente lo contrario a lo que estaban viviendo. Por eso es que les decía sepulcros blanqueados, porque por fuera muestran una cosa muy bonita y por dentro solo tienen podredumbre. No, mi hermano, la esencia de esta enseñanza y de cada enseñanza que el Señor nos permite cada día llevar a su pueblo, a su iglesia y a todos aquellos que reciben esta palabra de Dios, es que son lo que Dios nos está permitiendo vivir, lo que Dios nos está permitiendo guardar en el corazón. Y eso es lo que queremos transmitir a usted. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que usted asimile en esta mañana, que usted lo guarde. No simplemente que usted diga, qué palabra tan bonita, qué palabra tan especial, wow, qué bonito habla el pastor. No, sino qué bonito me ha hablado Dios a mí, qué bonito Dios me ha enseñado a vivir y qué bonito yo voy a testificar de eso bonito que Dios me ha dado. ¿Sí vemos la diferencia, mi hermano? Por eso tengamos en cuenta esto. Este es el orden que Dios ha establecido para que los propósitos de Dios se cumplan en cada vida, en cada familia. Y cuando el hombre quiere, como en un estado de afán, de engaño, de ansiedad, de angustia, de opresión, de desesperación, empieza como a saltarse estos principios, entonces ahí es donde vienen las equivocaciones y por ende van a venir las caídas, por ende se va a agregar el pecado a la vida del hombre. ¿Por qué? Porque cuando no está establecido un principio, cuando no se obedece un principio, entonces van a venir las consecuencias, van a venir lo que son
las equivocaciones, van a venir las desilusiones, va a venir donde la persona va a quedar como defraudada de sí misma, y pues por ende todo el que se acerque a su alrededor pues va a pensar que también lo va a querer defraudar. Entonces vamos a hablar del primer principio, que se llaman principios de conducta. Amén. Este es el principio que vamos a hablar en esta mañana. Principios de conducta. O sea, lo que es un principio es una orden, una ley y un mandamiento. Una orden establecida, una regla o una norma. Si lo hablamos naturalmente sería regla o norma. Si lo hablamos espiritualmente, bíblicamente, sería entonces una ley o un mandamiento. Amén. Tengamos en cuenta eso. ¿Qué es un principio? Naturalmente, una regla o una norma. Pero si lo hablamos espiritualmente, bíblicamente, sería una ley o un mandamiento. Amén. Vamos a hablar de lo que es la autoridad. La conducta a través de la autoridad. La conducta a través de la autoridad. Algo que se le dificulta mucho al ser humano es obedecer. Dentro de su estado natural, al ser humano se le dificulta mucho obedecer. Y como le cuesta obedecer, entonces le cuesta someterse. Si a usted le cuesta obedecer, es porque a usted le cuesta someterse. Si a usted le estorba, amado hermano, amado amigo, cuando una autoridad, cuando alguien le habla, cuando alguien le dice córrase, cuando alguien le dice haga silencio, cuando alguien le dice no se siente ahí, cuando alguien le dice por favor esto, bueno, en este tiempo póngase el tapabocas, mantenga la distancia, aplíquese el gel. Si usted llega al supermercado y el guarda o la persona que está ahí le dice aplíquese el gel y usted, ay, otra vez el gel, ay, otra vez la cédula. O sea, tenga cuidado que usted ahí está y debe aprender un principio de conducta. Debes aprender un principio de conducta y debes decirle al Espíritu Santo que le entregas esa área y que te ayude. Y Espíritu Santo, me cuesta bastante obedecer. Cuando ustedes hijos, el papá lo llama y ay, otra vez el viejo, ¿qué quiere? O cuando su esposo le dice, amor, tráeme la camisa, esto, lo otro, los zapatos, este sí que molesta, vaya, búsquelo usted. Cuidado, porque entonces necesitas aprender lo que son los principios de conducta. ¿Por qué? Porque entonces no sabes reconocer una autoridad, y si yo no sé reconocer una autoridad, no voy a saber obedecerla. Amén. Tengamos en cuenta esta parte. Donde quiera que vas a llegar, donde quiera, cualquier lugar donde va el ser humano, cualquier lugar donde usted llegue, siempre va a existir una autoridad sobre usted, siempre. No importa si usted tiene mucho dinero y es una persona muy adinerada, no importa si usted se gana un salario mínimo, donde quiera que usted llegue, no importa si usted tiene unos magíster, posgrados y yo no sé qué en la profesión o la carrera que usted está desempeñando, o si simplemente tiene un quinto de primaria. Aquí en Colombia el nivel básico de primaria es hasta quinto, porque yo sé que en otros países están recibiendo también esta transmisión. Entonces en nuestro país el nivel como básico normal es el quinto de primaria, y de ahí ya sigue la secundaria, que es lo que se conoce como el bachillerato. Entonces tengamos en cuenta, no importa ese nivel, porque cuando hay autoridad, la autoridad no mira, la autoridad siempre va a estar por encima de, no a través de qué, sino por encima de, siempre la autoridad va a estar por encima de, y la palabra nos lo enseña. Vamos a mirarlo por favor en la carta a los Romanos. Yo los invito a que me acompañen a Romanos capítulo 13, amén, Romanos capítulo 13, y vamos a mirar esta enseñanza que el Señor tiene aquí en Romanos capítulo 13, en el versículo 1, vamos a mirar algo muy importante, mi hermano, que el Señor ha establecido en su palabra. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué quiere decir esto? El someterse, la palabra someterse nos quiere llevar a decir, esté dispuesto a obedecer, esté dispuesto a cumplir lo que esa persona quiere que usted haga. Le aclaro esta parte, mientras no sea a pecado, porque si su jefe lo va a enviar a usted a hacer algo que sea pecado, un ejemplo, hacer cosas ilegales, contrabando, hacer cosas, drogas, bueno, ahí sí usted no se debe someter porque es pecado.
Tengamos en cuenta si su esposo la va a llevar a usted a hacer cosas ilícitas, cosas abominables delante de Dios, quizás en su relación conyugal, en su relación de matrimonio, ahí sí no lo puedes hacer. Tenemos que entender en cuenta este punto porque es muy importante para recibir lo que son las promesas de Dios en nuestro diario vivir.